¿Alguna vez te has preguntado cómo invertir o cómo tener un plan de ahorro para tu jubilación? Hablar sobre finanzas y economía puede llegar a ser complicado, y por eso elegimos no hacerlo. Desconocemos qué es un crédito, cómo funciona el historial crediticio y en qué nos beneficia. Nuestra invitada de hoy es la licenciada Marlene Campbell, directora de negocios internacionales de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aquí en la UNIS, quien cuenta con 20 años de experiencia siendo especialista en estrategias de negocio, proyectos, procesos y administración. Además, cuenta con un MBA en negocios internacionales por la Universidad de Barcelona en España. Marlene nos explicará la importancia de la economía para los jóvenes y cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Power Youth de Unis Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno. Es sobre la economía para jóvenes, de cosas que no te dijeron y necesitas saber. Así es, Angie. Y nuestra invitada para discutir un poco más sobre este tema es Marlene Campbell. Es un gusto tenerla aquí. Gracias, es un gusto tenerlas a ustedes por acá y haber sido invitada. A todos nosotros los jóvenes, especialmente a mí, creo que es un tema que no he tenido el gusto de poder profundizar todo esto, ¿verdad? Entonces, yo creo que muchos jóvenes, pues al iniciar la universidad o incluso al salir de la misma, no saben muy bien cómo ahorrar o esto de cómo funciona la economía en general. Es por esto que muchos jóvenes se sienten pues perdidos en el tema, así como yo, y no saben bien qué hacer para utilizar la economía a su favor. Entonces, ¿qué tipo de modelo de finanzas cree que es la mejor para alguien que está pues en la universidad o iniciando su trabajo? Muy buena pregunta. Uno de los consejos que siempre les doy al inicio es, hay dos caminos, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo voy a trabajar y cómo empiezo a recibir mi sueldo y qué voy a hacer con ello? ¿Verdad? Entonces, ahí es una de las grandes cosas que yo tengo que saber cómo planificar, cómo voy a gastar mi sueldo. ¿Cuánto es de gasolina? ¿Cuánto voy a pagar de celular? ¿Qué pasa si quiero ir a cenar 2 veces por semana? ¿Qué pasa si quiero comprar café todos los días? Empezar a multiplicar todo esto, ¿verdad? Porque imaginémonos multiplicar 15 quetzales por 365 días, son más de 3,000 quetzales, ¿verdad? Entonces uno dice, empieza a multiplicar y uno se puede abrumar. Pero la mejor forma es agarrar y decir, bueno, ¿cuáles son mis prioridades? Y de entre esas, para alguien que va a empezar a trabajar, debe de haber un ahorro. Mínimo 10% de ese sueldo, porque uno no sabe si va a haber una urgencia, qué pasa si quiero estudiar una maestría y quiero ahorrar, qué pasa si me quiero ir a vivir solo, etcétera. Hay muchas prioridades que cada uno pues tiene que interiorizar y decir cuál es la mejor forma de utilizar un sueldo. Porque ¿qué es lo que pasa cuando uno empieza a trabajar? Dice, perfecto, me voy de viaje, voy a gastar, quiero ir a cenar todos los días y cuando llego a los 15 días ya no tengo dinero. Entonces, planifiquemos para no cometer errores ahí. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy trabajando y al mismo tiempo quiero emprender? Porque ese es otro tema, ¿verdad? Hay otro modelo ahí. Que ahí, una de las cosas que yo tengo que saber es que el trabajo va a ser mi gasolina de dinero para poder invertir en mi emprendimiento. Entonces, una de las cosas que yo tengo que saber en un emprendimiento es separar las finanzas personales del negocio. Yo no puedo sacar de mi emprendimiento para un café, para, no sé, obviamente si no lo tengo presupuestado, no lo puedo sacar. ¿Qué pasa si ese día quiero ir a cenar? Tu emprendimiento no lo puedes tocar. Y eso lo aprendí desde un caso que nunca se me va a olvidar. Polaroid, que ustedes conocen la marca de cámaras, eran, vinieron a Guatemala a dar una conferencia y entonces dijeron, ¿cómo hicimos para emprender? Eran dos mejores amigos y dijeron, bueno, tenemos que emprender porque en Polaroid no voy a estar todo el tiempo. Entonces, uno renuncia y el otro trabaja. Y el que trabajaba mantenía a las dos familias y el emprendedor invertía y hacía crecer el negocio. Entonces, uno de los puntos primordiales que ellos siempre dijeron,
No podemos dejar de recibir dinero si el emprendimiento no tiene la capacidad para sostenerlo a uno. Por eso en Guatemala, una de las estadísticas es que nosotros somos el tercer emprendedor más grande de Latinoamérica, pero somos los más rápidos en fracasar. ¿Por qué? Porque no separamos las finanzas de nuestro negocio con lo personal. Entonces ahí tengo que organizar qué es lo que yo voy a gastar, mi emprendimiento y aparte, pues seguir trabajando, que ese sería el mejor modelo hasta que el emprendimiento me pueda mantener por completo. Obviamente tengo que tener un plan financiero, cuántas ventas voy a tener, objetivos claros para poder seguir emprendiendo y evitar pues el endeudamiento. Ay, no importa, voy a meter tarjeta de crédito y empezar a acumular deudas, tampoco es bueno. Entonces hay que separar dos cosas. Una, en el trabajo, planificar qué voy a hacer con el sueldo responsablemente y cuestionárselo. Y del otro, pues para emprender, saber que lo principal es separar las finanzas personales con el emprendimiento. Creo que toca un punto muy importante que es el emprendimiento, que hoy por hoy lo de ser freelancer también es algo que se está viviendo, pero como jóvenes, muchas veces que acabamos de salir también decía usted esto que me voy de viaje, vamos a cenar. Claro, para un joven el que por primera vez está recibiendo un sueldo, piensa que el sueldo va a resistir a como dé lugar todo el mes, pero ¿cuál cree que sería el mejor método para ahorrar como estudiantes o como personas que van saliendo y empiezan su trabajo? Bueno, primero que todo, que es algo que nunca no lo mencionan, es cómo ahorrar. Primero que todo, cuando uno está en freelance o empieza a trabajar y es nuevo en este mundo, pues tengo que establecer una meta. Y una meta puede ser tan básica como me quiero comprar esos tenis. Una meta puede ser quiero viajar a ese lugar. Otra meta es quiero una moto, quiero un carro, quiero ese celular, quiero la computadora. Eso es una meta y que la podemos empezar a nosotros a tener para poder crear buenos hábitos. Porque si no, pues no creo esos buenos hábitos. Esa sería una parte. Entonces, establecer la meta para que me motive yo a la hora de ahorrar. Entonces puedo empezar a decir, bueno, ¿qué quiero yo a corto plazo? Bueno, a 3 años, ¿qué quiero lograr? Que la verdad es una pregunta muy profunda, ¿verdad? ¿Qué quiero lograr? Porque uno, cuando uno está pues en los 20, 25, es como una pregunta muy fuerte porque no sabe uno a dónde quiere ir. Pero uno de los errores que cometemos de jóvenes es no ahorrar desde esas edades. Porque imagínense que yo a los 20 años empiezo a ahorrar 100 quetzales mensuales. ¿Cuánto puedo llegar a tener a los 30 años? Por eso hay mucha gente a los 30 años comprando su apartamento cash, sin endeudamiento, porque tienen ahorros que desde un principio se pusieron una meta. Y estoy hablando de algo muy grande como un apartamento. Entonces, pensar que siempre que yo pueda empezar a ahorrar, puede ser desde un quetzal, puede ser desde 5, 10, hasta 100, de acuerdo a la medida que ustedes vayan, pues puedan hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde, bueno, ¿cuánto dinero necesito para este objetivo y cuánto tengo que ahorrar? Y eso va a generar buenos hábitos de ahorro. Entonces, siempre les recomiendo crear un hábito, aunque sea de un quetzal diario. Claro, creo que esto de los errores de no ahorrar es algo clave porque creo que nosotros como estudiantes a veces creemos que pues tengo más tiempo para ahorrar. Mejor me voy a dar un gustito aquí o que me voy a, sí, para eso tengo mi dinero, me voy a comprar un café. Entonces creo que esto de no ahorrar ya es algo que nos está perjudicando. Otra cosa que creo que también es importante, que siempre, bueno, que al menos a mí me lo han dicho, es esto de que tenemos que empezar un historial crediticio. Y pues muchas veces nos hablan de esto que es importante, que debemos de tener un buen hábito con esto, pero a veces no comprendemos bien realmente de qué nos están hablando, ¿verdad? Entonces, quisiéramos saber más a fondo cómo funciona, qué es el historial crediticio en sí. Excelente pregunta. Una de las cosas es que uno cuando es joven,
pues uno agarra una tarjeta de crédito, uno le dice, mira, aquí está el préstamo, agárralo, compra, haz gastos, ¿verdad? Que muchas veces son innecesarios o nadie nos ha enseñado a planificar pagos. Entonces, ¿por qué hago ese preámbulo? Porque el historial crediticio, pues es básicamente todo lo que me representa a mí como un registro de todos los créditos que he solicitado yo como persona, que puede incluir morosidad mensual, trimestral, anual, y eso puede ser, pues un historial puede ser positivo como puede ser negativo. Entonces, ¿para qué me va a servir a mí tener historial? Porque tampoco puedo decir como irme al extremo. No, yo nunca voy a tener un crédito, que yo la morosidad no creo en eso, entonces mejor solo con mi sueldo, con eso voy a sobrevivir. Sí y no, porque la pregunta es, ¿para qué sirve el historial crediticio? Pues primero tengo que abrir un historial porque en algún momento, pues como básico, voy a sacar un plan de celular, voy a buscar una tarjeta de crédito, voy a contratar el cable y desde ahí empieza mi historial crediticio. Cada cosa que voy contratando, que no quiera decir una tarjeta o un préstamo, también es un servicio en donde estoy empezando a crear un historial. Entonces, ya cuando tengo un buen historial, yo ya me puedo acercar a un banco, ya puedo pedir un crédito para un carro, para una casa, un apartamento, y ya puedo empezar a ver una institución financiera como alternativa. Esto no quiere decir que con un historial crediticio yo tenga que buscar un préstamo. Lo único que tenemos que tener cuidado como jóvenes es cuidarlo, porque esa es la carta de presentación financiera ante cualquier institución o cualquier servicio que yo quiera tener. Vamos a ir a un ejemplo tan simple como Claro o Tigo. ¿Qué pasa con Claro y Tigo? Me piden el recibo de luz, me piden estados de cuentas bancario y ellos pues tienen un sistema en donde ahí van viendo cuál es mi vida crediticia, ¿verdad? Y por dónde está mi historial. Y si miran que no ha sido bien controlado mis gastos y tengo morosidad, automáticamente me van a decir que no. Y eso sería, para poderlo recuperar, pues primero tengo que pagar mis deudas y la morosidad que yo tenga, para después de 5 años tal vez regresar a Claro y que me den un plan que es básico, ¿verdad? Entonces, siempre que yo me voy a comprometer a un servicio o a un préstamo o algo que me lleve a estar haciendo pagos, seamos conscientes de que sí lo podemos pagar, que otra vez regresando un poco a lo anterior, tengo que saber que mi sueldo va a cubrir mis necesidades básicas, voy a tener para ahorros, gastos prescindibles y también, pues, cómo voy a pagar lo que yo me comprometí como persona para poder tener una salud financiera buena con ese historial. Creo que algo muy importante es hoy por hoy esto del historial crediticio, que como jóvenes muchas veces lo pasamos por alto, que como todas las cosas tiene sus pros y tiene sus contras, y sin embargo también deberíamos de aprovechar las oportunidades que se nos dan, en este caso, como usted decía, también algo que es como un historial, veámoslo como una presentación de nuestra persona sobre este historial crediticio, que lo podamos también usar de la mejor manera. Entonces, ¿a qué edad se creería o es mejor iniciar en el banco este crédito o contar con el historial crediticio? Muy buena pregunta. Normalmente uno debería estar entrando en los años 20, ¿verdad? O sea, de 20 a 30 años más o menos es la mejor edad, porque pues ahí puede ir uno poco a poco en formarse uno con manejo de tarjeta de crédito, que lo hace uno entrar al mercado como la tarjeta de presentación que tú decías, y mantener pues empezar a tener una buena reputación financiera, ¿verdad? Para que después de los 30 pues ya pueda aumentar la línea de crédito de tarjetas, ya pueda obtener créditos hipotecarios, acceder a créditos de auto, etcétera, ¿verdad? Entonces, si yo empiezo desde un inicio, así mi tarjeta tenga 500 quetzales,
pero yo sé que los voy a poder pagar. Entonces, entre más temprano de los 20 en adelante empecemos, mejor historial vamos a tener para cuando tengamos que hacer compras grandes. Creo que está genial esto que es todo un mundo esto del historial crediticio. También sería como importante saber, ok, ya conocemos un poco sobre esto, pero ¿qué beneficios, aparte de una reputación, también como, qué beneficios trae el crédito como tal? Bueno, el beneficio que tenemos primero es proyectarnos nosotros a cómo, a qué es lo que queremos lograr a largo plazo. Por eso es como muy confuso esta parte, pero yo lo que necesito que los beneficios me puedan llevar a mí a que como persona pueda acceder en cualquier momento, sea urgente o no, a una institución financiera. Entonces, el historial, como es mi carta de presentación, me va a llevar a mí a llevar una planificación adecuada como beneficio de que tengo un historial limpio porque estoy planificando y estoy evitando mis deudas a un futuro, ¿verdad? Que puedan ser impagables. Entonces, por eso hay que consultar periódicamente el historial que uno tiene con los diferentes servicios, con un buró de crédito que se llama, que puedo ir al banco y decirle, mire, yo quiero aplicar, me puede revisar cómo está mi historial crediticio. Aquí también se puede hacer directamente con el Banco de Guatemala y poder ir viendo cómo estamos nosotros, ¿verdad? Obviamente, si no hemos tenido un endeudamiento, hemos pagado todo bien, pues vamos a tener un buen historial. Pero el beneficio es prácticamente tener una carta limpia ante una institución financiera para cualquier necesidad o cualquier meta o logro que necesitemos hacer. Y qué importante esto, ¿verdad? Porque yo nunca había visto esto de que pues el historial crediticio puede ser la carta de presentación. Creo que es algo como bonito de llegar a ver y pensar de esa manera, porque así le podemos tomar más relevancia a esto. Ahora cambiando un poquito de tema, pues en distintas redes sociales ahora podemos ver que hablan esto de que invierte en la bolsa o invierte en línea o es muy importante porque más adelante tal vez ya no te toque tu jubilación o cosas así, ¿verdad? Entonces queríamos saber qué tan factible pues es invertir el dinero en línea o en la bolsa. Es un tema delicado, es esta pregunta que ahorita está muy de moda, ¿verdad? La pandemia y todo esto nos vino a desatar un boom, ¿verdad? De inversionistas jóvenes que por primera vez entraron a operar en mercados de valores. ¿Y por qué hago este preámbulo antes de poder decir a qué invertir? Pues muchos jóvenes tenían ahorros, especialmente en países desarrollados como Europa, y se atrevieron a negociar en la bolsa. Entonces se volvió como una fiebre de vamos a ser intermediarios en línea, que son estas páginas de brokers que se le llaman o corredores de bolsa en línea, en donde yo podía aplicar con ellos porque soy inexperto y poder pues empezar a tener ese servicio, ¿verdad? Sin embargo, pues ahorita han aumentado estos intermediarios, estos brokers, que también pues han fracasado por inexpertos. Entonces, si ellos fracasan, se llevan mis ahorros, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿con quién puedo confiar y qué puedo hacer? Entonces, la primera pregunta antes de contestar si puedo invertir en la bolsa es que primero tengo que crecer mis ganancias, o sea, mis ahorros, porque hay una regla para invertir en la bolsa. Imaginémonos que yo quiero invertir $10,000, que pareciera mucha o poca cantidad. Pero si yo esos $10,000 a mí me sirven para mis finanzas, son mis ahorros para mi maestría, lo que sea que yo vaya a hacer y no me sobran otros $10,000, no se puede invertir. Todo lo que vayamos a invertir en la bolsa significa que a mí me sobra el dinero y que no puedo yo ni emocionalmente, no me puedo preocupar porque puede ser que hayan días buenos y días malos en la bolsa. ¿Qué significa días malos? Bueno, tenemos la guerra de Ucrania-Rusia,
cambiando el sistema completamente. China también, que son factores externos que hay que ver, que a veces no le dicen a uno más que aquí en Guatemala invierte con nosotros y ya está, es súper fácil, pues desde 10 5 quetzales, bien, pero recordemos que todo el dinero que yo vaya a invertir, pues viene afectado por muchos aspectos externos, inclusive fuera del país, que un día puedo tener dinero y otro no. ¿Qué ha pasado en la bolsa de valores como tal? Mucha gente con sus ahorros se ha metido y lo ha perdido todo y ha tenido que comenzar de nuevo, pues porque fui muy ambicioso y pensé que yo iba a ganar el dinero del mundo, y eso es una de las grandes tabús que hay ahorita con los jóvenes, en que yo me puedo dedicar a ser un broker o a invertir y ya no voy a hacer nada. Eso solo sí me sobra el dinero. Si no, estoy apostándole 100% a mis ahorros y en cualquier momento me puedo quedar sin ellos. Entonces, es un tema delicado en donde yo, la verdad, les aconsejo, porque yo lo he hecho, he tenido que investigar uno por uno de los inversionistas. Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Uno se puede ir inversionista de línea, pero han habido muchas estafas y entre uno empieza a ver, aquí estafan, no sigas a esta página. Inclusive en persona en Panamá, ¿verdad? Uno iba a estos foros para ver cómo podía invertir, salían del hotel y se robaban el dinero que uno había invertido. Entonces, como que ha creado, por lo menos en Latinoamérica, una desconfianza inclusive de cómo puedo invertir. Entonces, los fondos de inversión son muy diferentes a la bolsa de valores o pues invertir dinero en la bolsa, ¿verdad? Entonces, los fondos de inversión que son más lentos, pero son mejores a largo plazo porque en su tiempo no van a cambiar las ganancias, es una mejor forma de invertir. Entonces, uno puede entrar a través de la banca nacional o puede entrar en banca internacional como en Miami, y entonces uno puede entrar y decir, bueno, quiero invertir $1,000 a un fondo de inversión. El fondo de inversión es que todos ponen ahí pues su dinero ahorrado, pero a una tasa menor vamos a seguir ganando dinero en el tiempo. Casi nunca cambia. En cambio, la bolsa lo que hace es que si yo no tengo conocimiento o confío en que alguien lo va a tener, la bolsa va a cambiar de un día para otro. Hay un huracán, cambia la bolsa. Que si hay una guerra, cambia. Que si un presidente toma la decisión, cambia. Hay muchos aspectos políticos y externos que nosotros no vamos a poder controlar y por eso llevan un mayor riesgo. Yo creo que es un tema delicado en cuanto, más que delicado, también una falta de confianza. Cuando se trata de estos temas de en línea, aún existen demasiadas estafas. Creo que también al ser personas jóvenes, poco conocedoras de finanzas, poco conocedoras de la bolsa en línea, lo que hay detrás de ellas, lo que pasa con ellas también, es un tema al cual debería de investigarse antes de proceder a uno invertir en este tipo valga la redundancia, de inversiones, ¿no? Hablando también un poco de las propiedades, de los bienes, como personas jóvenes que estamos acostumbradas a muchas veces vivir dentro de casa y no preocuparnos por la luz, el alquiler, el pago de agua, todo esto. También como jóvenes, ¿qué tan factible será invertir en propiedades o invertir en bienes? Bueno, propiedades a bienes son dos temas diferentes, ¿verdad? Propiedades cuando yo compro una propiedad y me voy a ir a vivir ahí, ¿verdad? Entonces, ese va a ser un bien inmueble, ¿verdad? Que es para siempre, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente yo voy a vivir ahí. Puede haber riesgo de que el mercado de las propiedades baje en su valor, que ahorita pues está esperando a que pueda suceder esa pérdida de valor en una propiedad. Entonces, imaginémonos que yo compré un apartamento en la zona 14, cuando yo lo compré en $500,000, pero en 2 semanas puede ser que cueste la mitad. ¿Y por qué suceden estas cosas? Pues el mercado es muy cambiante.
en cuanto a la inversión que está haciendo la gente. Entonces, si voy a invertir en una propiedad, quiere decir que yo voy a vivir ahí. ¿Se recomienda? Sí, solo sí yo pueda ver si pagar un alquiler sería similar a comprar una propiedad, ¿verdad? Entonces, eso va a hacer que yo pueda vivir ahí para siempre y no haya ningún problema, porque los préstamos de una propiedad van más o menos de 15 a 25 años. Entonces, es un tiempo para invertir. En vez de pagar un alquiler, yo invierto en una propiedad porque sé que voy a vivir ahí. Ese sería una. Pero ¿qué pasa si, pues yo digo, ¿saben qué? Yo ya tengo mi propiedad, entonces ahora ya es tiempo para invertir en bienes. ¿Y qué significa esto? Pues yo voy a definir un presupuesto porque yo ya pagué mi propiedad anterior y ahora pues ya tengo forma de invertir en bienes y raíces, que ahora la gente convierte un apartamento, una casa en un Airbnb. Primero, para poder invertir en bienes y raíces o en estos bienes, como le queramos llamar, podemos definir primero un presupuesto. ¿Cuánto puedo llegar a pagar? ¿Verdad? Porque tampoco me voy a ir a comprar una casa o un apartamento que ni yo puedo pagar. También tengo que ver y tengo que estudiar el alrededor del lugar. Primero, si el edificio me deja tener un Airbnb. Tengo que ver las acomodidades para poder saber. Y hablo mucho de Airbnb porque es el ejemplo más simple para saber si yo puedo invertir o cómo la gente pues del otro lado me puede rentar por un año mínimo el bien que yo esté comprando. Entonces tengo que ir a averiguar alrededor cómo están las rentas, cómo está el ingreso de los Airbnb, cuántos hay alrededor para saber ahí sí que la competencia que voy a tener para poder decir, bueno, con seguridad puedo investigar y ya investigué y ya puedo hacer que esta compra, desde el momento que me la entreguen, la voy a rentar. Porque tampoco hay gente que invierte en bienes y no se le renta nunca. Entonces solo es un gasto porque estoy pagando, ¿verdad? No estoy recuperando la inversión o se está pagando sola la propiedad, el bien que yo esté comprando. Entonces, tengo que ver que totalmente sea atractivo el lugar. ¿Para qué pasa si compro algo y remodelo? Pues inmediatamente, digamos que en un tiempo de 6 meses de remodelación, inmediatamente yo aumento el 30% del precio de venta y automáticamente pues yo lo estoy vendiendo. Porque es un lugar atractivo, porque es seguro, porque pueden tener mascotas, porque hay un gimnasio. Va a depender del grupo objetivo al que nosotros le querramos llegar y que obviamente el lugar también sea para eso. Entonces, para invertir es como un producto. Tengo que ver qué va alrededor y si yo puedo en cualquier momento que yo adquiera ese bien, lo puedo vender inmediatamente. El mejor bien, digamos, pues obviamente es que sea como un apartamento, una casa. Eso es una inversión inteligente. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero invertir en un bien como un carro? Eso se vuelve un gasto, ¿verdad? Un carro nunca voy a recuperar el dinero y automáticamente el 10% o un 30% se pierde cuando sale de agencia. Entonces, un carro siempre va a ser un gasto y un bien o una propiedad es una inversión a largo plazo en cualquier momento. Si yo tomé la decisión adecuada de encontrar ese lugar, voy a poderla vender más rápido si así es que yo lo quiero hacer. Interesante, porque muchos a veces dicen esto de que, pues, que el carro también es una herramienta que es un bien, ¿verdad? Que incluso nos va a ayudar más después, pero creo que sí, al final totalmente es un gasto. Eh, y hablando, pues, ya esto de que las propiedades, pues, obviamente van a ser para siempre, que son varios años, y ya tuvimos la información anterior de que la bolsa a veces puede variar y que tenemos que saber bien con quién pues invertimos el dinero. Si podemos comparar estas, ¿cuál cree que es la más recomendable pues entre bienes o la bolsa o propiedades?
Normalmente nos hacemos esta pregunta y la inversión, pues todos queremos proteger estas inversiones. ¿Y cuál es la más estable? Entonces, como dijimos, vivir en una propiedad siempre será una necesidad, porque necesito vivir en algún lugar, ¿no? Entonces, a medida que va pasando el tiempo, la rentabilidad de la inversión suele ascender. O sea que si yo fui inteligente en mi propiedad de invertir en el lugar adecuado, se puede volver en un bien que sea rentable y que yo lo pueda vender a un buen precio. Y ahora, si me voy a un bien, pues eso es más a corto plazo, en donde yo pueda decir, bueno, voy a invertir y a los 3 años lo estoy vendiendo, ¿verdad? Voy a ganar un 30-40% más en esa propiedad y me voy a comprar otra, ¿verdad? Por eso normalmente cuando hablamos de bienes es porque yo tengo la capacidad monetaria de comprar uno, dos, simultáneamente, ¿verdad? Porque puedo empezar con uno, pero vendo el primero para poder invertir en dos o más bienes para poder tener ya una mejor rentabilidad. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Primero empezar por lo que nosotros necesitamos, que es una propiedad para no gastar el dinero en un alquiler, si es que nosotros podemos comprar una propiedad adecuada y que sobrepase los beneficios de una renta, entonces compremos primero la propiedad. Y a partir de eso, con buenos hábitos de ahorro, seguimos ahorrando para empezar a invertir en bienes. Como jóvenes, en esas me incluyo mi persona, ¿no? No conocemos mucho esto de los bienes, también pensamos que es un tanto a veces, no me va a pasar a mí ahorita, lo veo el próximo año, lo veo en 5 años, es algo que lo puedo dejar de último, mañana, 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 y el mañana nunca llega. Entonces, ¿qué nos aconseja para trabajar en podríamos decir, en un plan de jubilación o más bien un fondo de ahorro desde ahorita que estamos jóvenes? Definitivamente eso es algo que lastimosamente pues en Guatemala no nos crean cultura, pero lo que yo recomiendo y desde el día 1 que puedan ustedes pidan un fondo de inversión, es el mínimo son 100 quetzales mensuales, ustedes empiecen a invertir, no lo pueden tocar por mínimo 2 años para no ser penalizado y a los 2 años ustedes pueden sacar su ahorro para volverlo a reinvertir y seguir dando 100 quetzales. Es algo que ustedes planifican, inclusive si sus papás o ya están trabajando y tienen la capacidad, pasen directamente al banco, pidan el fondo de inversión, que es fondo a futuro se llama, y ahí automáticamente pueden empezar a trabajar su jubilación. ¿Cuál es el mejor modelo y por qué ha funcionado? Es Estados Unidos. Ellos desde el día 1 que trabajan, pues tienen un Medicare que del sueldo les van quitando para su ahorro para una jubilación. Por eso es que miramos a gente en Estados Unidos muy joven, pues retirándose, porque ellos pasan 30, 40 años trabajando y ya tienen para vivir otros 20, pues de retirados, ¿verdad? Entonces, para poderlo llegar a lograr nosotros desde jóvenes, empiecen a ahorrar. Pero una de las cosas que pongámonos y seamos sinceros, ¿qué pasa si yo agarro una cuenta de ahorros y empiezo a meter 100? Todos los meses voy a tener una emergencia. Ay, es que hoy quería un café. Ay, es que no tengo para comer. O ay, la gasolina. Lo que sea, voy a sacar y es muy fácil sacarlo de una cuenta de ahorros que le llamamos. Por eso es que yo siempre recomiendo, váyanse a un fondo a futuro, lo ponen, firman un contrato en donde el banco y ustedes se comprometen a ese ahorro y por 2 años no lo puedo tocar, ¿verdad? Entonces va a ser más factible que yo pueda empezar a hacer un fondo de vejez a futuro propio, ¿verdad? Que me pueda a mí favorecer en mi vejez y me pueda dar una libertad financiera sin tener que depender de que ese es uno de los grandes problemas acá. Es parte de la cultura, eso pasa mucho en Latinoamérica, que a cierta edad yo ya no puedo trabajar, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si ya no puedo trabajar, puedo emprender o desde joven empecé a emprender, a ahorrar y trabajaba, pues estoy asegurando que en mi vejez lo pueda tener más seguro. Si yo no hago nada de estos pasos, vamos a terminar en que, pues, lastimosamente no hay trabajo,
hablan mucho de que a partir de los 40 años ya no se contratan las empresas, entonces nadie asegura un futuro. ¿Qué pasa si no me gusta emprender? Porque también se vale. Entonces, ¿cuál va a ser mi fuente de ingreso, verdad? Entonces, ustedes que están jóvenes, empiecen con el mínimo ahorrar, vayan a su banco preferido y pidan esos fondos de ahorro que les va a ayudar y fácil, se los descuentan de su cuenta y ustedes no lo miran y automáticamente se está ahorrando para que ustedes tengan un mejor futuro. Ala, Marlene, gracias, porque yo creo que esto del fondo de inversión de a largo plazo es algo que yo no sabía y creo que todos en más de algún momento hemos estado preocupados como, ¿qué voy a hacer después de justo esto de los 40 años que no, que también ya está en esto de no querer contratar a más personas, ¿verdad? Yo quería saber ya después de esto, ¿qué es lo menos recomendable pues hoy por hoy de comprar o invertir en los 20? Porque muchas veces pues se nos da esto de no compres, no sé, el carro o cosas así, ¿verdad? Entonces quisiéramos saber pues qué es lo menos recomendable para nosotros de comprar o invertir en los 20. Un poco para ir, digamos, viendo las mejores recomendaciones es, primero, no malgastemos el dinero, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Todo es tendencia hoy, ¿verdad? ¿Quién tiene el mejor teléfono, el mejor carro, la mejor computadora? Pero realmente ¿es necesario o estamos creando una necesidad por subirnos a esta tendencia? Y eso es lo menos recomendable porque estamos invirtiendo en un bien que pierde valor inmediatamente. Entonces, todo lo que sea a corto plazo, como un carro, una computadora, un celular, que los audífonos de Apple, lo último que yo pueda tener, esos son inversiones que voy a perder valor porque a la hora que los quiera revender, no tienen el mismo valor. Entonces, automáticamente no recomiendo solo gastar en unas tendencias o en una moda que no me va a dar nada a largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo invertir en los 20 si no sé qué hacer? Porque ese sería el primer paso. ¿Qué pasa si no sé para dónde ir, Marlene? O sea, me perdí. Bueno, empecemos ahorrando lo mínimo que puedan para poder a los 25 o no sé, a los 28, ya que ustedes digan, bueno, ya me decidí que quiero invertir en mi educación, que sería una de las mejores formas, una maestría, me voy a ir fuera del país o voy a estudiar una maestría acá. Invertir en un crecimiento que les pueda dar a ustedes mejores cimientos. Entonces, uno es la educación. Dos, en poder invertir en su propiedad, que eso es algo básico, ¿verdad? Que hay que hacerlo para poder tener como ser humano un lugar a donde pertenecer, que eso es súper importante. Y después de que ya invertí en mi propiedad, ya pueden empezar ustedes a gastar su dinero, pues de una forma en donde ya puedo tener gustos y ya puedo tener otras cosas. Pero a pesar de que yo ya invertí en buenas cosas, siempre, siempre ahorren, no paren de ahorrar mientras ustedes tengan un trabajo, estén invirtiendo en un emprendimiento, en una propiedad o en un bien a largo plazo, sigan ahorrando para seguir con los buenos hábitos y tener un futuro asegurado. Es un tema que estamos muchas veces cero acostumbrados a escuchar, que cuando entramos a una parte laboral también no sabemos qué hacer, somos jóvenes muchas veces poco conocedores del manejo y muchas veces puede conducir, quieran o no, un poco a la falta de dinero o al fracaso financiero, ¿no? Pero recuerden siempre establecer metas de ahorro porque esto también nos beneficia como personas. Y así que muchísimas gracias, Marlene, por acompañarnos y compartir un poco sobre la economía para los jóvenes, para que nosotros seamos más conocedores también. No sé si quisiera agregar algo más a este episodio. Yo primero que todo agradecerles por este espacio, por confiar en mí, ¿verdad? Y poder dejarles un granito de
de lo importante que es el ahorro, de lo importante que es el futuro, que uno no lo llega a ver. Yo no lo vi, o sea, lo vi ya muy tarde y eso es parte de una cultura que en la que tenemos y que si podemos empezar de jóvenes podemos lograr y tener un futuro asegurado, que de jóvenes no lo pensamos y creo que es importante tenerlo. La verdad ha sido un gusto estar aquí en este espacio y espero poder compartir adelante más tiempo con ustedes. Pues nuevamente, gracias Marlene por compartir pues tu tiempo e información con todos. Pues yo estoy segura que esta valiosa información nos va a ayudar a todos nosotros los jóvenes. Creo que realmente es importante ahorrar con todo este conocimiento que pues empezamos a ver, que escuchamos, ser mejores estrategas con nuestro pues dinero. Y así que ya escucharon todos, aunque suene repetitivo, ahora ya saben las razones y la importancia que es esto de ahorrar, así que ahorren, ahorren, ahorren y no olviden que Unis Podcast tiene otros segmentos igual de interesantes que este, en donde pueden encontrar más temas que les pueden gustar. Yo soy Ángela Magariño. Y yo soy Angeli Toledo. Y eso fue todo por hoy en Power Youth. Hasta la próxima.